Hoy celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. La liturgia nos presenta aquel pasaje del Evangelio de San Marcos en el cual el Señor, después de salir de la sinagoga de Cafarnaún, se dirige a la casa del apóstol Pedro y ahí encuentra que la suegra de Pedro se encuentra enferma, con fiebre. Dice el pasaje que el Señor Jesús toma de la mano a la suegra de Pedro, la levanta, inmediatamente la fiebre la deja y ella se pone a servirles. Esta es la primera parte del Evangelio en la cual quisiéramos hacer un breve comentario. ¿Qué tal si asimilamos esta experiencia de la suegra de Pedro con nuestras propias vidas? Lo digo en el siguiente sentido. La suegra de Pedro se encontraba postrada en cama y el Señor Jesús la levanta de su postración, la toma de la mano, la incorpora, inmediatamente la deja el mal que le aqueja y ella se pone a servirles. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en situación similar de postración? Y vamos a enfocarnos no solo en la enfermedad del cuerpo, sino sobre todo en la enfermedad del alma. ¿Cuántos, siguiendo nuestra concupiscencia, no hemos estado en esa postración a causa del pecado? Y el Señor Jesús, presto a levantar a todo hombre que cae, nos extiende la mano para decirnos: levántate. Qué bueno sería hoy, en el estado en el que nuestra vida se encuentra, aquejada por preocupaciones, tal vez también por enfermedades físicas, hoy en medio de esta pandemia, en la tristeza de tantos seres queridos que muchos han perdido, seres queridos que ni siquiera han podido darle una sepultura digna acompañándoles a esa última morada. ¿Cuántos no tienen a sus familiares hoy en cuidados intensivos y con esa turbación o esa preocupación que les aqueja? Hoy muchos, haciendo símil con la suegra de Pedro, están en estado de postración a la espera que el Señor Jesús les tienda la mano y les diga: levántate. Pues bien, la palabra del Señor, que es vida, hoy está diciendo: levántate. Jesús te extiende la mano y te dice: levántate. Levantémonos pues y, al igual que la suegra de Pedro, pongámonos al servicio de Jesús. Yo pienso que ahí está la clave del Evangelio. De hecho, el servicio al Señor no es visto como un yugo o una esclavitud. Tanto así que el Señor nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Estar al servicio de Jesús es vivir justamente alivianados de la preocupación, aligerados de la angustia. El Señor Jesús nos quita ese peso que muchas veces no nos deja caminar y llevar una vida con tranquilidad, en paz. El servicio al Señor Jesús es un servicio liberador. A eso viene Él, a darnos la libertad justamente en el servicio. Ahora, ¿qué es servirle al Señor? Servirle al Señor no es cosa distinta que ponernos a las órdenes del hermano. Todo cuanto hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, dice Jesús, conmigo mismo lo hicieron. Cuando visitamos al enfermo, cuando dimos un pan al pobre, cuando dimos de beber al sediento, cuando hemos visitado al encarcelado, cuando hemos dado hospedaje al peregrino, dice el Señor: conmigo mismo están haciendo eso. Eso es servir al Señor, servirle en los hermanos. Ahora, es importante que el reino del Señor, que su verdad se conozca, se expanda, y estar al servicio del Señor implica entonces también ser instrumentos portadores de esa verdad. Pero no hay forma mejor que transmitir esa verdad y de ayudar en la expansión del reino que propagarlo con el ejemplo y con la vida. Muchas veces resulta fácil presentar ideas sobre el Señor, pronunciar discursos, citar textos bíblicos, decir: Cristo te ama, hermano, conviértete. Digamos que eso en parte puede entenderse también como servicio al Señor, pero realmente a lo que el Señor nos invita es a que seamos un testimonio vivo de su verdad. Es decir, que viendo la acción de la persona que se dice cristiana, aquellos que no lo son, por lo menos se inquieten en decir: ¿qué habrá allí que yo quisiera tener una vida con esa paz y con esa tranquilidad? ¿Qué habrá en esa persona que con tanta alegría se despoja de lo suyo para dar a los demás? Ese sería el testimonio que nos cautiva y que nos lleva por lo menos a interesarnos en servir también a Cristo. Que seamos entonces, como la suegra de Pedro, agradecidos por el Señor que nos levanta, que nos reincorpora, y mostramos ese agradecimiento sirviéndole
en los hermanos, sirviéndole en la iglesia, sirviéndole en la sociedad. Pues bien, el texto nos narra que saliendo Jesús de allí, de la casa de Pedro, ya caída la tarde, es decir, ya finalizado el sábado, recordemos que la jornada de Jesús había empezado con la ida a la sinagoga de Cafarnaúm, como habíamos leído el evangelio del domingo anterior. Hoy continúa esa jornada saliendo el Señor de la sinagoga, dirigiéndose a la casa de Pedro y de Andrés, se queda allí con ellos. Y caída la tarde, la jornada del Señor continúa sanando a los enfermos y a los endemoniados que le llevan. Ya decíamos el domingo anterior que el Señor mostraba su autoridad en la sinagoga de Cafarnaúm al haber expulsado el demonio justo en medio de la sinagoga. Ahora el Señor está mostrando su autoridad primero sobre la enfermedad al sanar a la suegra de Pedro. Y ahora, caída la tarde, sanando a toda clase de enfermos que les llevaban y a los endemoniados, reiterando esa autoridad sobre el demonio y sobre la enfermedad. Es curioso aquel aparte del evangelio donde el Señor dice que como los demonios le reconocían, Él les ordenaba callarse, que no dijeran nada. Es que Jesús no solo no necesitaba, sino que no quería el testimonio del mal. O sea, que el padre de la mentira, el demonio, fuese a testimoniar que Jesús era el Cristo. Del Señor daban testimonio sus obras y daba testimonio el Padre y el Espíritu Santo, como vendrían a dar testimonio sus apóstoles, empezando por el apóstol Pedro cuando lo reconoce en el monte Tabor y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ese es el testimonio que al Señor le importa, el que dan los suyos, no el que da su enemigo. Y por eso la invitación es a que nosotros podamos dar testimonio de lo que Jesús ha obrado en nuestra vida y de lo que ha obrado a lo largo de la historia. Y de hecho a Jesús no le interesaba que los demás creyeran en Él por el testimonio que los demonios daban de Cristo. Esa no era la pedagogía de Jesús. La pedagogía de Jesús era la cruz del Calvario, que en la cruz se viese el testimonio del amor para que los demás creyesen en Él por el testimonio de la cruz, más que por el testimonio que vendrían a dar estos enemigos de la cruz de Cristo. Ahí está el verdadero testimonio del amor de Dios, que amó en tal manera que entregó la vida. Y Él que puso este ejemplo es la invitación que nos hace a amar también nosotros como Él nos ha amado. Este misterio que San Pablo asocia al matrimonio es bueno que lo tengamos en cuenta. San Pablo invita a los esposos a amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia al punto de entregar su vida por ella. Es la invitación que hace para que los esposos tengamos esa calidad del amor frente a nuestras esposas. Una tarea absolutamente difícil y que no podría ser cumplida si la misma gracia del Señor no nos asiste para ello. La única manera que podamos amar de una manera parecida a la que Cristo ama a su iglesia es dejándonos llenar de la gracia del Señor que nos habilita para cumplir ese cometido. Y bien, el texto finalmente nos va a narrar que luego de esa escena donde el Señor está sanando a toda clase de enfermos que le llevan y está expulsando el demonio de los que vivían bajo su yugo, el texto nos dice que el Señor sale de allí y se dirige a orar a solas. Qué hermoso como termina este relato. Toda la jornada de Jesús que había empezado en la sinagoga ahora culmina en la oración. El Señor se dedica a orar ahora a solas. Una jornada tan extenuante como la que había tenido el Señor no iba a ser posible cumplirla si no se tenía la gasolina de la oración. Evidencia esto que es en la oración donde el Señor y donde todo cristiano encuentra la fuerza para poder cumplir la misión que se le ha encomendado, para poder caminar conforme a la ruta que Dios nos ha querido trazar. San José María Escrivá de Balaguer decía que todo debe hacerse con la oración, nada sin la oración, todo fruto de la oración. San Marcos en su evangelio también nos va a poner a Jesús orando en Getsemaní cuando está ya a puertas de la crucifixión. Esto para significarnos que toda la vida de Jesús estuvo impregnada por la oración. Y como en ese momento de angustia en Getsemaní, el Señor se encomienda al Padre, a la voluntad del Padre, y en eso quiero hacer el énfasis. El Señor Jesús no lo vimos en ningún momento de la oración diciendo yo decreto o yo declaro que se haga conforme me place, conforme quiero, conforme es mi capricho. No, Padre, si es posible que pase de mí este trago, oraba en Getsemaní, pero que no sea mi voluntad sino la tuya.
Y el evangelista nos narra que así oró por tercera vez. En otro pasaje se nos dice, y oraba con las mismas palabras, insistiendo en la voluntad del Padre. Así, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, nos regala el modelo de la oración, que es el Padre Nuestro, diciéndonos que acojamos esa súplica de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa es la esencia de la oración, amoldar el corazón, la vida, el pensamiento a la voluntad de Dios y no al capricho propio ni al querer propio. Quiero, para cerrar, poner este ejemplo que siempre me ha llamado la atención y tiene que ver con el rey David después del pecado con Betsabé, cuando el Señor sentencia que la criatura, fruto de esa relación adúltera, iba a morir. David ayunaba, oraba y suplicaba a Dios para que la sentencia que ya había sido dictaminada, el Señor tuviera misericordia, se apiadara y el niño pudiera tener vida. Y David oraba y oraba y oraba conforme era su querer. ¿Cuál era el querer de David? Que el niño no muriera. Los empleados del rey David temían porque llevaba mucho tiempo en ayuno, sin comer, demacrado, y el niño muere y David no lo sabía. Y los empleados con más miedo aún decían, ¿y ahora cómo le avisaremos? Si está así, estando el niño con vida, ¿ahora qué tal cuando le comuniquemos que el niño ha muerto? Es muy probable que hasta llegue David a cometer una locura de que se entregue a la muerte, o quién sabe qué va a pasar cuando se entere que el niño ha muerto. Pues bien, le comunican a David que el niño ha muerto, y lo que hace David es que de inmediato se levanta, se reincorpora, se lava la cara, da gracias a Dios por lo que ha pasado y continúa. Es decir, él hizo lo que estuvo a su alcance en ese momento. No dependía de él la vida del niño, y David hizo lo suyo, oró incesantemente por su querer. Pero David finalmente entendía que el resultado que allí se diera era el que convenía. Esto pues lo quiero poner de ejemplo para que entendamos que en la oración vale que en algún momento le pidamos algo a Dios conforme a lo que queramos, pero entendiendo siempre que la voluntad de Dios, como dice San Pablo, que es buena, es grata y es perfecta, siempre estará destinada para el bien nuestro. Todo sucede para el bien de los que ama el Señor, dice San Pablo. Que entonces la oración se nos convierta también en el motor de nuestra vida. El mismo Señor Jesús nos dice de la oración que la acojamos y la hagamos incesantemente. Va a decir, cuando tú ores, no hagas como los hipócritas que les gusta ser vistos y repitiendo palabras y demás. No, enciérrate en tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto, allí te escucha. Y eso es importante en cuanto a nuestra oración personal, la que hacemos en el secreto del corazón, en la intimidad donde solo Dios y nosotros estamos. Pero también hay oración comunitaria, oración de la asamblea, oración litúrgica. Y San Pablo de hecho nos invita a orar incesantemente. Dice, cantando himnos, salmos y cánticos inspirados. Y la Iglesia ha acogido esto y nos ha regalado lo que se conoce como la liturgia de las horas. Todo el día la Iglesia está en oración. Y nosotros nos asociamos a esa oración litúrgica de la Iglesia en la mañana con las laudes, al caer la tarde las vísperas y al descanso nocturno las completas, y lo que llamamos las horas intermedias, la tercia, la sexta y la nona. Todo el día la Iglesia está en oración. Oración que se compone justamente de salmos, generalmente son 3 salmos que contiene este tipo de oración litúrgica, un cántico inspirado, un himno, unas preces, una lectura breve y la oración conclusiva. Digamos que es la manera como la esposa del Cordero, la Iglesia, está de día y de noche clamando, ven Señor Jesús. Qué bueno sería asociarnos a esa oración litúrgica con la Iglesia para también clamar, ven Señor Jesús. Y por supuesto lo que es el culmen de la plegaria, que es precisamente el sacrificio eucarístico, en donde la Iglesia como culto público rinde a Dios Padre el tributo de adoración mayor que pueda existir. Tributamos a Dios Padre la mayor gloria en la Eucaristía. Y es en la Eucaristía donde nos alimentamos del cuerpo y de la sangre del Señor, con los cuales hacemos comunión con el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor de hecho nos dice, lejos de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Por eso Él se compara como la vid verdadera, el tronco, y nosotros como los sarmientos, como las ramas, que si estamos fuera de ese tronco, simplemente serviremos para ser echados al fuego como leña.
pero si estamos unidos a ese tronco que es Él, su savia, que es el Espíritu Santo, nos alimenta para que demos frutos. Y esa savia, que es el Espíritu Santo, la recibimos y la vivamos en la oración. La oración personal, la oración comunitaria, la oración litúrgica y la oración por excelencia, el banquete eucarístico. Que entonces, llevando una vida de oración, podamos dar testimonio de que verdaderamente el Señor habita en nuestras vidas. Un muy feliz domingo para todos.